Hola a todos, soy Lunas Azuladas y bienvenidos a mi canal. Sé que llego un pelín tarde con este tema y que realmente debería haber empezado a comentarlo antes, pero bueno, sí que es cierto que aún así llego a tiempo y sí que es cierto que yo quiero comentarlo más que nada porque considero que, bueno, es un tema bastante más grave de lo que pensamos, porque aquí se está poniendo a Billín, o sea, a Sarah Billín, porque ha dicho esto, porque ha dicho lo otro, porque hacía comentarios racistas, porque hacía comentarios tal, porque no sé qué, porque ahora la madre de Jeremy. Y claro, a ver, hay que recordar que Jeremy es un niño que desapareció hace muchos años, que fue una situación muy gorda, porque yo recuerdo que durante mucho tiempo salía su imagen y que realmente pues fue una cosa y una situación muy grave, ¿sabes? O sea, no era una situación ahí, Ale, pues es que se ha metido con cualquiera o no. Fue un niño que desapareció hace como unos 15-16 años más o menos, muy grave. Lo de Jeremy Vargas fue muy grave. Entonces, claro, estamos hablando y tratando este tema como salseo porque lo es, pero creo que tenemos que tener un poquito más de cuidado y de delicadeza con el tema por el trasfondo que tiene. Y realmente creo que hay que ir un poco con los pies de plomo con respecto a esto, porque la situación no es baladí, vamos, o sea, no es como otro salseo que tú puedas decir, ay, bueno, pues nada, pues piensas esto, piensas lo otro. Creo que hay que tener un poquito de cuidado. Todo esto ha saltado porque la madre de Jeremy Vargas dijo que, bueno, que ella ha sufrido el acoso de varios tuiteros y de varias personas, bueno, en este caso en Twitter, y que, bueno, pues que se le hacían comentarios y demás bastante gordos, y entre los nombres que dio fue el de Sarah Billín, y dijo que esa era muy mala persona, que no sabía por qué la gente pensaba también de ella y todo lo demás, cuando realmente pues a ella la había tratado con mucho desprecio y muy mal y le había hecho comentarios muy feos. Claro, la gente, pues indudablemente cuando eso lo dice una señora que ha perdido a su hijo y todo lo demás, porque esto lo dijo en una entrevista de un youtuber y demás, pues claro, la gente se alertó. Obviamente es algo muy normal y algo que, si lo piensas, tiene su sentido, ¿vale? O sea, a ver, puede gustarte o no la funa, pero en ese aspecto, a ver, es un tema delicado y es normal que la gente, pues, ante estos temas, pues, se vuelva como un poco más irascible, por decirlo así. Y yo, pues, en cierta manera lo veo lógico, ¿de acuerdo? Que te cree esa tensión y que se cree, pues, esos tweets y que haya tendencias y que la gente comente, porque, bueno, pues, es un tema llamativo. Pero eso sí, creo que también debemos tomarlo con calma. Es decir, antes de dar un veredicto, creo que debemos ver un poco toda la situación. Por lo que comentó el chico que le hizo la entrevista, por lo que él ve en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, en la que hay una desaparición o la muerte o algo así, en plan, muy cosas así de desapariciones y demás, así un poco graves, siempre reciben muchos mensajes por las redes sociales y demás, un poco heavies, de gente que pues hace comentarios muy feos con respecto a eso, ¿vale? Entonces, pues como que él dice que es algo normal. Y sí que es cierto que la madre de Jeremy, pues como tantos otros, ha sufrido ese acoso. Es algo real y es algo que está ahí y es algo que, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, es lo peor que puedes hacer. Porque yo, por ejemplo, que hablo de casos de este tipo, por ejemplo, el último que he hablado en el canal de Lunas Tenebrosas, porque para el que no lo sepa, yo tengo otro canal en que hablo pues cosas de miedo, casos de misterio y demás, y también hablo de casos de asesinatos y de desaparecidos, ¿vale? Es, digamos, como una mezcla de canal de miedo con canal de misterios de desapariciones, ¿no? Y, por ejemplo, el último que he hablado es el del caso de Lucio Dupuy, que es un caso bastante grave y bastante gordo, que, bueno, pues el chiquito murió y todo lo demás. Y sinceramente yo cuando busco ese tipo de información, que buscas en una página, en otra, en un sitio, en otro, miras una información, miras la otra, ¿por qué pone aquí esto? ¿Por qué pone aquí lo otro? Es que a mí, sinceramente, desde mi punto de vista, se me ponen los pelos como escarpias. No se me ocurriría hacer chistes de esos temas. Eso no es humor negro, ¿vale? Humor negro es cuando es genérico, pero deja de ser humor
sea negro o no negro, cuando te metes directamente con una persona. Eso ya no es humor, eso es reírse de esa persona, punto. Y no, qué gracioso, ¿vale? Entonces, ya dicho esto, porque yo sinceramente no entiendo a la gente que hace ese tipo de cosas, lo siento mucho, pero es así. Vamos a centrarnos un poco con el tema. Bueno, pues la madre de Jeremy pues dijo que Sarah Billin era una de esas personas que pues digamos que la habían acosado en su momento. Es más, habla de otros, como puede ser una que era creo que hasta vecina suya o que vivía cerca suya, que era también de Canarias, y hablaba pues de otros streamers. Llamadas, muchísimas. Llamadas, tuiteros que me hicieron muchísimo daño. Por ponerte un ejemplo, una de ellas era Sarah Billin, que de hecho ahora es como muy famosa. Muy famosa, Sarah Billin, ¿no? ¿Eh? O sea que Sarah Billin es una streamer muy famosa. Yo, si te digo la verdad, no sé quién es porque yo no veo esos canales, pero sé que en su momento hacía humor negro, le llamaban. Y recuerdo que hizo bastante humor negro enfocado hacia mi hijo Jeremy. Y ya le pedí por favor que parara y se reían en grupo y yo tuve que denunciar. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó? Que Billin se asustó, en un directo empezó a hablar diciendo que había visto el vídeo, que no sé qué, que no sé cuánto, y bueno, dijo una serie de cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Una de las cosas que dijo fue que seguramente o se había equivocado la señora o la habían pagado para que dijera eso 10 años después. Cuando realmente creo que dudo que la señora fuera a aceptar cobrar para sacar ese tema y decir lo que dijo, porque yo creo que la señora seguramente bastante dolor ha pasado con todo esto de su hijo, como para encima decir, venga, sí, que tengo que sacar a mi hijo para atacar a esta, venga, vale, ¿cuánto dinero me vas a pagar? Lo dudo mucho. Creo que ahí sí que se pasó bastante Billin a la hora de hacer ese comentario. Sinceramente, yo no lo hubiera dicho. También dijo que no iba a hablar del tema porque lo estaba hablando con su abogado y estaba con temas legales, a ver lo que hacía, y que no estaba segura de que se lo iba a denunciar porque ya había pasado bastante la señora, que ella no quería, pero que bueno, que se lo estaba como medio pensando. A ver, si tú tienes pruebas, yo es lo que pienso. Si tú tienes pruebas para demostrar que no hiciste nada y que no eras culpable y que lo que hiciste fue no frenarlos, concho, demuéstraselo a esa señora y demuéstraselo a la gente. Limpias tu imagen, limpias todo, lo haces tranquilamente y lo demuestras. En parte es lo que le pasó a Dallas y creo que en ese aspecto fue un buen ejemplo en su momento de cómo hacer las cosas. En su momento él puso las denuncias pertinentes a quien tenía que ponerse y también ganó los juicios que iban en contra suya, es decir, aquellas personas que la habían denunciado, tipo su ex Miare y demás, pues o quedaron en nada o perdieron el juicio. Entonces, después de eso, se puso a hablar con gente, se puso a hablar con tal, que fue justo el periodo, creo que de 2019, cosas así, que todo el mundo aplaudimos porque logró limpiar en parte su imagen, y creo que sería una buena manera, no el posterior cuando se puso en modo berserker, no lo tememos, que eso lo he criticado también. Creo que el otro, quiero decir, el primero, cuando estaba limpiando su imagen, fue la manera más adecuada, no la posterior cuando empezó a atacar a unos y a otros. Ahí creo que todo el mundo estamos de acuerdo, o la mayoría, en que ahí creo que la cagó, ¿vale? Entonces creo que queda claro lo que quiero decir. Bueno, y creo que en ese aspecto ella, pues creo que ahí derrapó demasiado. Y por otra parte ha habido como una llamada que ha hecho Javi Oliveira en los que han hablado Auron Billin con el chico de la entrevista y la madre de Jeremy. Entonces ahí, pues por lo que decían y por lo que comentaban, no se llegó a ningún acuerdo, era como todo cíclico, cada uno pues estaba en su posición y no se salía de eso. Billin decía que ella no tenía nada que ver, que lo único de lo que era culpable es de no haber frenado eso, y la otra de que recordaba que había visto algún tuit de ella, pero no supo decir cuáles, ¿de acuerdo? Entonces también es cierto que Billin y Auron pidieron disculpas y dijeron, oye, mira, si necesitas cualquier cosa, oye, nos sentimos un poco culpables por no haber parado a esta gente y no haber dicho, oye,
para no hacer esto, y si necesitas algo, pues aquí estamos, en plan de hoy tal. Que por otra parte a mí eso también he de reconocer que si lo han dicho, pues me parece bien que digan, oye, pues mira, unas disculpas y si necesitas algo, pues aquí estamos. Lo que si yo hubiera hecho, sinceramente, también era demostrarle a la señora que tú tienes razón. Quiero decir, podían haber aprovechado para hablar con la señora y darle las pruebas suficientes. Oye, si necesitas pruebas de lo que estoy diciendo, mira, aquí son unas cuantas, esto ha pasado, porque se supone que las tenía. Hubiera sido un buen punto. Y yo creo que hubiera sido interesante, la verdad, por ese punto. Entonces, yo creo que aquí hay, digamos, como dos vertientes un poco entrelazadas que no nos dejan ver un poco la situación. Es cierto que Beijing en su momento hizo comentarios muy feos. No vamos a decir que no. Hubo comentarios racistas y de todo que fueron muy heavies. Y bueno, se pone la idea de que en esa época era lo que se hacía, y es cierto que es lo que se hacía. Todo el mundo, o casi todo el mundo lo hacía, en plan, vamos a entrar dentro del grupo de los guays y tal, pero eso no significa que esté bien, ¿vale? Entonces, pues oye, son comentarios que ya se sabía que algunos podían ser negativos, y tampoco te puedes amparar en que todo es humor negro, porque el humor negro tiene que ser genérico siempre y tiene unos límites, ¿vale? Como todo. Y luego, por otra parte, yo creo que aquí hay que dar un poco a los dos. Me explico. Es cierto que no tenemos pruebas suficientes para decir Beijing ha hecho eso, porque son solo 2 tweets y los demás, muchas de las cosas que estaban rolando por internet, pues no eran del todo cierto, o estaba modificado o no se entendía el contexto. Y por otra parte, creo que también la reacción de Beijing no jugó a su favor, ya que creo que podía haber reaccionado de otra manera que le hubiera beneficiado mucho más de cómo actuó en su directo, ¿vale? Podía haber dicho, mira, estoy ahora nerviosa, no estoy para hablar, estoy buscando un poco de información, estoy buscando un poco de ayuda a ver cómo hacer las cosas, pero esto yo lo quiero aclarar pues para demostrar que esto no es así. Y sinceramente, hacerlo de la mejor manera, coger, aclarar las cosas y demostrar que tú no has hecho eso, creo que hubiera sido un puntazo por parte de Beijing, sinceramente. Y también pues el hecho de que dijera que la otra que estaba cobrando, pues realmente tampoco le ayuda a ponerse en una buena situación. O sea, que estamos, digamos, en esa situación de que la balanza está así un poco, que no sabes un poco por dónde tirar. Es cierto que a mí me gustaría saber qué información tiene ella y todo lo demás para sacar un poco más de información y saber si realmente ella tiene razón o esas pruebas son lo suficientemente de peso como para darle la razón a ella o dárselo a la otra. Sería bastante interesante y creo que podría ser un punto. Y otra cosa en la que ella ha sido afectada indudablemente es pues que todo el mundo sabemos que ha hecho ese tipo de comentarios anteriormente tan negativos que tampoco juegan mucho a su favor, hay que reconocerlo. Pero bueno, es lo que digo, hasta que esto no se desentrañe un poco más, no podemos llegar a una conclusión, digamos, al 100%. Por eso yo ando un poco ahí diciendo lo que me parece tanto de un lado como de otro. De un lado como que no hay suficientes pruebas y por otro lado como que las pruebas que supuestamente tienen no las quieres mostrar, y por otra parte la reacción que tuvo y el pasado que tuvo pues tampoco juegan a su favor. Te das como un 50-50 para mi gusto en ese aspecto. Y bueno, no sé lo que penséis vosotros, por favor dejadlo en la cajita de comentarios que el tema está muy candente.